El año 1991 se erige como un año asombroso y simultáneamente un punto de ruptura en la cronología de la música pesada. Mientras la atención de los medios generalistas y la industria discográfica se centraba en la explosión del grunge en Seattle y en la consolidación comercial del thrash metal, en la consolidación comercial de Metallica con el Black Album, en los pantanos de Florida se estaría gestando una revolución silenciosa pero tectónica. En el epicentro de este movimiento se encontraba Chuck Schuldiner, una figura enigmática y a menudo polarizante, cuyo proyecto Death estaba a punto de trascender las limitaciones del género que él mismo había ayudado a fundar. El lanzamiento de Human el 22 de octubre del 91 no fue simplemente la aparición de un cuarto álbum de estudio, funcionó como un manifiesto de reinvención artística, una declaración contra la mediocridad técnica y una refutación definitiva a los detractores y ex asociados que habían dado muerto al proyecto. Para comprender la ferocidad técnica, la velocidad implacable y la introspección lírica que caracterizan a Human, es imperativo analizar primero la rabia que impulsó su creación. El periodo inmediatamente anterior a la composición del álbum, correspondiente al ciclo de Spiritual Healing, se caracterizó por el colapso de la alineación de esa era y una traición profesional que afectaría profundamente la psique y la metodología de trabajo de Schuldiner. Tras el lanzamiento de Spiritual Healing en 1990, Death tenía programada una extensa gira por Europa para capitalizar el creciente interés en el death metal al otro lado del Atlántico. Sin embargo, Schuldiner, el fundador, vocalista y guitarrista principal y arquitecto creativo de la banda, se negó a participar en el último momento. Las razones citadas por Schuldiner fueron pragmáticas y críticas. Denunció una pésima organización de la gira, temiendo que el caos logístico comprometiera no solo la calidad de la actuación de la banda, sino también su nivel de vida y seguridad en la carretera. Por lo tanto, Schuldiner, conocido por sus estándares exigentes, prefirió cancelar antes que ofrecer un producto inferior o sufrir condiciones indignas. En un movimiento que fracturó irrevocablemente la unidad de la banda y sentó un precedente infame en la historia del metal. Los miembros restantes, Terry Buckler, Bill Andrews, decidieron unilateralmente emprender la gira sin Schuldiner. Para llenar el vacío del líder insustituible, reclutaron al vocalista Louis Carrizales y al guitarrista Walter. Lo más polémico de esta decisión fue que continuaron de gira bajo el nombre de Death, a pesar de la ausencia de su único compositor y miembro original. La gira europea de 1990 no fue meramente una sustitución de personal de emergencia. Se transformó en una plataforma de vilipendio público sistemático, es decir, los informes de la época, corroborados por entrevistas posteriores, indican que Buckler y Andrews, sintiéndose abandonados por su líder y quizás buscando justificar su propia usurpación del nombre, incitaron activamente a las audiencias europeas contra Schuldiner. En una entrevista seminal publicada en la edición de diciembre del 91 de la revista Metal Hammer, Schuldiner relató con amargura cómo sus antiguos compañeros instaban a la multitud a corear durante los conciertos. La reacción de Schuldiner fue una mezcla de dolor profundo, incredulidad y una ira defensiva volcánica. Describió a los miembros de la gira como personajes patéticos que se hacen pasar por humanos, una frase cargada de veneno que resuena temáticamente con el título del álbum posterior. Schuldiner vio la gira no autorizada como un robo de su obra vital y, por supuesto, como una traición personal por parte de individuos a los que había considerado amigos. Nunca lo dije porque lo consideraba mi mejor amigo, lamentó Schuldiner, revelando los secretos de producción para desacreditar a sus ex compañeros. Afirmaría que él mismo había grabado las partes de bajo en Leprosy, porque Buckler era capaz de ejecutarlas adecuadamente en ese momento. La enorme habilidad en Human es, de hecho, un gran jódanse para todos ellos. Una prueba de que no soy un monstruo psicótico, sino una persona que hace música y cuya situación personal ha sido abusada. La gira no autorizada desembocó inevitablemente en acciones legales. Schuldiner demandó para recuperar el control exclusivo del nombre Death y despidió formalmente a Buckler y Andrews. Los exmiembros, derrotados en el ámbito legal y de reputación, se unieron posteriormente a la banda Massacre, llevándose consigo un estilo que Schuldiner ya consideraba obsoleto. Este cisma alteró fundamentalmente la filosofía de gestión de Schuldiner. Post 1990 abandonó el concepto romántico de una banda
con una alineación democrática y permanente. En su lugar optó por un modelo de liderazgo autocrático. Contrataría músicos de sesión del más alto calibre para cada ciclo de grabación y por supuesto también para la gira. Este cambio le permitió eludir el drama interpersonal y funcionar como un director musical, seleccionando a los intérpretes específicos que pudieran ejecutar su visión cada vez más compleja. Human fue conceptualizado explícitamente como un álbum de venganza, diseñado para ser técnicamente superior a cualquier cosa que sus detractores pudieran imaginar. Así, de esta manera, ensamblando el Dream Team con la sección rítmica desmantelada y la reputación de la banda entredicho, Schuldiner necesitaba algo más que simples reemplazos, necesitaba virtuosos. Dirigió su mirada hacia el underground en Florida, buscando específicamente en la generación más joven, técnicamente dotada, a aquellos que no estaban atados a las convenciones del viejo death metal. La conexión Masvidal, Rainer. Schuldiner ya estaba al tanto de la existencia de Cynic, una banda con sede en Miami que, aunque joven, estaba empujando los límites con demos que incorporaban elementos progresivos. Existía una amistad previa y un respeto mutuo entre Schuldiner y los miembros clave de Cynic, el guitarrista Paul Masvidal y el baterista Sean Rainer, forjada a través de largas conversaciones telefónicas e intercambio de ideas musicales. Masvidal ya había colaborado brevemente con Death, sustituyéndolo en una corta serie de fechas en México durante la era de Leprosy, mientras aún estaba en la escuela secundaria. Su estilo era directamente opuesto a los guitarristas anteriores de Death, como Rick Ross. Masvidal estaba inmerso en el jazz fusión, influenciado por Alan Holdsworth, y aportaba voicing de acordes complejos, escalas exóticas y un fraseo fluido que contrastaba con el ataque percusivo y cromático de Schuldiner. Rainer era un prodigio. Su enfoque de la percusión no se limitaba a la velocidad, incorporaba elementos latinos, síncopas de jazz y una independencia de extremidades que era rara en el metal de 1991. Schuldiner quedó, según los informes, atónito por la capacidad de Rainer, llegando a calificar su interpretación de divina. Masvidal y Rainer acordaron unirse a Death para el álbum Human, viéndolo como un compromiso de sesión profesional y una oportunidad de alto perfil, aunque su enfoque principal seguía siendo su propia banda, Cynic. Stevie DiGiorgio, para completar la alineación y asegurar que la sección rítmica fuera insuperable, Schuldiner reclutó a Steve, de la banda de thrash técnico Sadus, provenientes de California. DiGiorgio era conocido por su velocidad y su técnica de dedos agresiva. Sin embargo, su contribución más significativa fue la introducción del bajo fretless, sin trastes, en el sonido de Death. Aunque su uso del fretless sería más prominente y experimental en el siguiente álbum, Individual Thought Patterns, su trabajo en Human introdujo una textura de gama baja gruñona, fluida y vocal que era ajena al death metal de la época, donde el bajo solía limitarse al doblar las guitarras rítmicas. Esta alineación, Schuldiner, Masvidal, Rainer y DiGiorgio, es citada frecuentemente por historiadores y críticos como la alineación definitiva del death metal técnico. Combinaban la agresión cruda y la visión compositiva de Schuldiner con el virtuosismo de conservatorios de sus colaboradores. Contrariamente a la reputación de monstruo controlador propagada por la alineación anterior, las sesiones de Human estuvieron marcadas por un alto grado de colaboración y respeto mutuo. Los ensayos tuvieron lugar en un almacén en Orlando y en la casa de Schuldiner. Masvidal señaló que Schuldiner le dio total libertad con sus solos y tonos de guitarra, permitiéndole tener su propio equipo y estética sonora. La pista instrumental Cosmic Sea fue escrita colaborativamente en el estudio con Masvidal y Rainer, ofreciendo sugerencias sobre riff y estructura, un nivel de apertura que Schuldiner rara vez había mostrado. El origen del título Human, lejos de ser genérico, tiene un origen visceral y traumático. Según relató Paul Masvidal, el título surgió durante el periodo de ensayos en Miami. Por su parte, Schuldiner y Masvidal conducían hacia Coconut Grove cuando se encontraron con un accidente de motocicleta horripilante. Vieron a un hombre medio vivo y a una mujer fallecida en la escena.
La realidad cruda de la fragilidad humana, la mortalidad instantánea y la carnalidad expuesta en ese momento inspirarían a Schuldiner a nombrar el disco Human. Este evento marcó un alejamiento definitivo de los títulos malvadosos centrados en el gore de fantasía como Leprosy o Scream Bloody Gore, centrando el horror en la condición humana real y tangible. Human representa un salto cuántico en la composición respecto a Spiritual Healing. Mientras que el álbum anterior había coqueteado con la tecnicidad permanecida arraigada en la estructura tradicional del verso-coro y ritmos de 4/4, Human disolvió la rigidez estructural empleando narrativas no lineales, firmas de tiempo impares y armonías disonantes que desafiaban al oyente. Masvidal y Reiner no pueden subestimarse, ambos estudiaban jazz extensivamente en ese momento y aplicaron conceptos académicos a los riffs metálicos de Schuldiner. Reiner evitó el ritmo de polka estándar del death metal temprano asociado con bateristas como Bill Andrews. En su lugar utilizó platillos splash para acentos, notas fantasmas intrincadas en la caja y patrones de bombo polirrítmicos que seguían los riffs de guitarra en lugar de simplemente mantener el pulso. Los solos de Masvidal utilizaban escalas fuera de las cajas pentatónicas menores o armónicas menores típicas del thrash. Introdujo el fraseo de fusión con saltos interválicos amplios y un enfoque legato que contrastaba con el staccato de Schuldiner. Sin embargo, es crucial notar que la composición central seguía siendo de Schuldiner. Los riffs eran carne y papas de metal, pero la ejecución por parte de la sección rítmica recontextualizó esos riffs como progresivos. Un aspecto fascinante de la dirección artística de Human fue la versión explícita de Schuldiner al blast beat, el patrón de ritmo ultra rápido alternado de bombo y caja común en el grindcore y en el death metal de bandas como Morbid Angel o Cannibal Corpse. El productor Scott Burns señaló que Schuldiner odiaba los blast beats e insistió en que Death nunca los usaría. Esta restricción creativa obligó a Zen Reiner a encontrar alternativas creativas, llenas de groove y tecnicidad, para generar intensidad sin recurrir al tropo estándar del género. Esto dio a Human un aire más respirable y dinámico que sus contemporáneos. Human fue grabado en mayo de 1991 en los estudios Morris Sound Recording en Tampa, Florida. Para ese momento, Morris Sound se había convertido en el Abbey Road de death metal. Y el productor Scott Burns era su George Martin indiscutible. La sinergia entre la banda y el estudio fue fundamental para el resultado sonoro. Scott Burns coprodujo el álbum junto con Schuldiner. El objetivo de la producción era lograr un sonido más grande y más de álbum en comparación en la producción seca y thrash de los registros anteriores. Burns era famoso por su sonido de bombo tipo máquina de escribir con mucho ataque, clicky, preciso y cortante a través de la mezcla densa. En Human, la batería se colocó al frente y al centro, capturando los matices del trabajo de platillos de Reiner y la claridad de los toms. El tono de guitarra en Human es grueso y rico en frecuencias medias, evitando el sonido scoop sin medios en forma de V en el ecualizador que era popular en el thrash de la Bay Area. Esto permitió que las complejas armonías entre Schuldiner y Masvidal fueran audibles y no se convirtieran en puro ruido blanco. Las sesiones se describieron como enfocadas pero de alta energía. Los miembros de la banda eran muy jóvenes. Reiner tenía solo 20 años y existía una sensación palpable de tener algo que demostrar. Por su parte, Masvidal recordó la atmósfera como edificante, con la banda consciente de que estaban creando algo novedoso para la época. Sin embargo, la mezcla no estuvo exenta de fricciones. Schuldiner estuvo presente durante gran parte de la mezcla, pero tuvo que irse antes de que se completara totalmente. Más tarde, se quejó de que las guitarras podrían haber estado más altas en la mezcla final, una queja común entre los guitarristas en mezclas densas, aunque Burns defendió el equilibrio logrado para permitir que el bajo y la batería respiraran.
El equipo específico utilizado en Human ha sido objeto de intenso debate forense entre audiófilos e historiadores de la guitarra. Si bien Schuldiner está famosamente asociado con el amplificador Marshall Valve State 8100 en sus últimos años, Human representa un periodo de transición crítico en su configuración. Existe evidencia conflictiva y apasionada sobre el amplificador utilizado, lo que refleja la transición tecnológica del momento. Muchas fuentes y foros afirman que Chuck ya usaba el cabezal Marshall, un amplificador de estado sólido con una válvula 12AX7 en el preamplificador para Human. Este amplificador definiría el sonido seco y cortante de su álbum anterior y de Symbolic. Otros relatos, incluidos los del productor Scott Burns y expertos en el equipo de Chuck, sugieren que Human fue grabado en un Marshall JCM 800, impulsado por un pedal de distorsión Boss DS1. Este campo argumenta que el Valve State fue adoptado después de Human específicamente para la gira y el siguiente álbum, debido a la recomendación de Burns sobre su consistencia. La evidencia auditiva, una saturación más cálida, orgánica y húmeda en Human en comparación con el zumbido más seco y comprimido de Symbolic, respalda fuertemente la teoría del JCM 800. Es altamente probable que Human presenta la combinación JCM 800 DS1, posiblemente mezclada con un Randall RG100 o un GK 250 ml para textura, antes de que Schuldiner se comprometiera completamente con el Valve State. Schuldiner utilizó su icónica BC Rich Steel, una guitarra negra de forma angular extrema con un solo micrófono en el puente. La pastilla era un DiMarzio X2N, un humbucker pasivo de salida extremadamente alta, barras de cerámica, conocido por su agudo y cortante claridad, baja en alta ganancia, fundamental para articular los riffs rápidos. Por su parte, Paul Masvidal utilizó guitarras sin cabeza, headless, posiblemente modelos como Steinberger, o personalizados más tarde usaría Kiesel, y configuraciones de amplificación significativamente diferentes para contrastar con Chuck. Masvidal favoreció un tono más limpio, procesado y con efectos de chorus para sus solos, destacando la influencia del jazz fusión. Por su parte, Stevie DiGiorgio tocó un bajo personalizado que fue apodado The Frog, la rana, debido a su tono distintivo de rango medio similar a un crowbar y posiblemente a su color o forma. Si bien el carácter fretless es más prominente en el álbum posterior, DiGiorgio confirmó que la técnica sin trastes en Human para proporcionar un extremo bajo deslizante y fluido que llenaba el espacio sónico dejado por la falta de una guitarra rítmica durante los solos de guitarra. La portada del álbum fue creada por René Milli-Weil. Marcó un cambio drástico con respecto a la violencia caricaturesca y las pinturas detalladas de Repka que adornaron Scream Bloody Gore y Leprosy. La obra de Milli-Weil presenta dos figuras humanas con sus anatomías expuestas, musculatura y sistema nervioso, transicionando o disolviéndose en un fondo cósmico. La obra representa visualmente los temas líricos, la fragilidad del cuerpo humano, contrastada con la inmensidad de la mente y el universo. Señalaba al comprador que este era un álbum de death metal para la persona pensante. Alejándose de los zombies y la lepra, Death firmó su primer video musical para la canción Lack of Comprehension en septiembre de 1991, un hito para la promoción de la banda en la era de MTV. Tras el lanzamiento del álbum, Death se embarcó en la gira mundial titulada Inhuman: Third of the War. Esta gira fue crítica para restablecer la reputación de la banda en Europa y Estados Unidos después de los desastres de 1990. Aunque Steve DiGiorgio tocó en el álbum con maestría, no pudo salir de gira debido a sus compromisos prioritarios con su banda principal Sados y su trabajo diurno. En consecuencia, Scott Carino fue contratado para manejar las tareas de bajo durante la gira. Carino no fue simplemente un miembro de la gira, de hecho,
contribuyó con una pequeña cantidad de grabación en el álbum. Durante la etapa de mezcla, se descubrieron algunos problemas técnicos en las pistas de bajo para Cosmic Sea, y Carino grabó los overdubs necesarios, incluida una breve sección de la canción, lo que le otorga un crédito técnico en el disco. La alineación de gira Chuck, Paul, Sean, Scott fue formidable. El set list incluía las nuevas pistas de Human junto con clásicos como Pull the Plug y Zombie Ritual, pero interpretados con la competencia técnica y la velocidad aumentada de los nuevos miembros. Canciones como Lack of Comprehension se convirtieron en pilares centrales del set en vivo, demostrando que la complejidad del estudio podía replicarse en el escenario. Tras su lanzamiento, Human fue un shock para el sistema. La prensa del metal, que había sido escéptica respecto a Schuldiner tras la controversia de la gira europea, se vio obligada a capitular ante la innegable calidad del álbum. Revistas como Metal Hammer y Rock Hard elogiaron la evolución, notando que el álbum era la venganza definitiva y una prueba de la madurez artística de Schuldiner. Human es ampliamente citado como uno de los álbumes de metal extremo más influyentes de todos los tiempos y el modelo blueprint para el death metal técnico. La actuación de Sten Reiner influyó en una generación entera de bateristas como Gene Hoglan, quien tocaría en el siguiente disco, demostrando que la batería del death metal podía ser matizada, dinámica y fusionada, en lugar de ser meramente un ejercicio de resistencia física. Este álbum abrió las puertas para que bandas como Atheist, Pestilence y la propia Cynic fueran aceptados por una audiencia más amplia. Human casó la complejidad con la producción pulida y ganchos memorables, haciéndose accesible lo inaccesible. Se sugiere que Human no habría sido la obra maestra que es sin el conflicto corrosivo que lo que predeció. Los cánticos de Chuck y la traición de Buckler y Andrews actuaron como un catalizador psicológico necesario. Schuldiner era un músico que prosperaba en la adversidad. Cuando su liderazgo y su carácter moral fueron cuestionados, respondió no con un comunicado de prensa, sino con un salto cuántico musical. Fue un riesgo calculado. Schuldiner podía haber contratado a músicos estándar del death metal. Al elegir a Masvidal y a Reiner, estaban intentando conscientemente superar a sus excompañeros en una magnitud exponencial. Estaban construyendo un Ferrari para competir contra su vieja camioneta. La enorme habilidad en el álbum era, como él admitió, una competencia armada. Además, Human representa el momento en que Death dejó de ser una banda en el sentido tradicional y se convirtió en una visión artística curada dirigida por Schuldiner. Este modelo, el elenco rotativo de virtuosos, definiría el resto de su carrera, conduciendo a obras maestras y posteriores como Symbolic y The Sound of Perseverance. Human fue la prueba de concepto exitosa para esta metodología de trabajo. La creación de Human fue una prueba de fuego, fue forjado en el calor de batallas legales, traiciones personales y el aislamiento húmedo de Tampa, Florida. Requirió que Schuldiner demoliera la entidad que había construido durante años y la reconstruyera desde los cimientos con componentes superiores. El álbum resultante no solo salvó su carrera y restauró su nombre, redefinió un género entero al fusionar la agresión cruda del death metal con la sofisticación armónica y rítmica del jazz, y al mirar hacia adentro en búsqueda de inspiración lírica en lugar de hacia las películas de serie B, Schuldiner creó una obra que permanece atemporal. Human no es simplemente una colección de canciones rápidas, es un documento de resiliencia, un testimonio del poder de la reivindicación artística y el momento exacto en el que el death metal alcanzó la mayoría de edad.